Este contenido es de entretenimiento y con fines educativos. Se recomienda discreción al espectador. Última hora. La sala del tribunal en Los Ángeles se paraliza mientras un nuevo capítulo se abre en el caso más explosivo del momento. Esta vez, el nombre de Tupac Shakur resuena entre las paredes del juzgado. El rapero, quien fue asesinado en 1996, había dejado pistas, advertencias, mensajes escondidos entre rimas y entrevistas que ahora cobran un nuevo sentido. Todo apunta a una figura, Sean Diddy Combs. Y lo que se está revelando es tan perturbador, que incluso algunos jurados han pedido recesos por el impacto emocional. La voz temblorosa de un antiguo guardaespaldas retumbó esta mañana cuando leyó una declaración de Tupac que había guardado por décadas. Un fragmento nunca publicado de una carta que Tupac habría escrito semanas antes de su asesinato. En ella, advertía que estaba siendo seguido, que no confiaba en ciertos peces gordos de la industria, y mencionaba a Diddy de forma indirecta, describiéndolo como el titiritero detrás de la máscara de fiesta. Estas palabras, leídas en una sala llena de reporteros, abogados y figuras públicas, dejaron un silencio helado. Pero lo que siguió fue aún más impactante. Se presentó una grabación inédita en la que se escucha a Tupac, en un estudio cerrado con Suge Knight, hablando sobre su deseo de abandonar la costa oeste y mudarse a Nueva York para enfrentar al verdadero demonio en su juego. Esa frase, el verdadero demonio en su juego, ha sido analizada por expertos lingüistas en la corte, intentando vincularla directamente con el acusado. La fiscalía sostiene que estas no eran simples metáforas. Eran advertencias codificadas. Los fiscales han reunido un colaz aterrador de coincidencias, movimientos bancarios millonarios sin justificar desde cuentas relacionadas con Bad Boy Records en fechas cercanas a la muerte de Tupac, llamadas perdidas entre miembros del equipo de Diddy y figuras asociadas con pandillas de la costa este, y ahora, con la reciente colaboración de socios de la industria que están pidiendo inmunidad a cambio de su testimonio, se abre una puerta que muchos creían sellada para siempre. Uno de los momentos más tensos del juicio ocurrió cuando la fiscalía presentó un video que había permanecido oculto por más de 20 años. Se trataba de imágenes de una fiesta privada en 1995 donde se ve a Tupac saliendo abruptamente tras una discusión con varios asistentes, entre ellos, figuras cercanas a Diddy. Aunque el video es borroso, los expertos forenses de imagen han determinado que las voces corresponden a varios de los nombres implicados actualmente. Tupac, según se escucha, lanza un comentario críptico antes de irse: esto no es música, es sacrificio. La frase provocó un murmullo entre los presentes en el tribunal. Algunos asistentes afirman que Diddy, en ese momento, evitó el contacto visual con la pantalla. Una testigo clave, una exproductora musical, afirmó bajo juramento que Tupac había intentado advertirle que el juego era más sucio de lo que parecía y que si algo le sucedía, no sería por casualidad. Dijo haber guardado esa conversación durante años por miedo, pero que finalmente decidió hablar por la cantidad de vidas destruidas en torno a este misterio sin resolver. Pero lo que terminó por estremecer al jurado fue el testimonio de un exagente federal que confesó haber sido parte de una unidad que monitoreaba figuras del hip hop como parte de un programa de vigilancia nacional. Este agente dijo haber recibido órdenes explícitas para no interferir en ciertas operaciones cuando se trataba de personajes de alto perfil como Diddy. El tribunal enmudeció. ¿Estamos ante una conspiración de proporciones más grandes de lo imaginado? ¿Hasta dónde llega la red? La defensa, por supuesto, intentó desestimar todo como teorías conspirativas, argumentando que no hay pruebas directas que vinculen a Diddy con la muerte de Tupac. Alegan que lo que se está viviendo es un juicio mediático alimentado por mitos urbanos y resentimientos del pasado. Pero la presión del público y la presencia constante de medios, fanáticos y celebridades sentadas en las bancas como si estuvieran viendo una película de suspenso, hacen que cada palabra pese como una sentencia. Y como si el ambiente no fuera ya lo suficientemente denso, Suge Knight, desde prisión, envió una carta al tribunal. En ella, asegura que la muerte de Tupac no fue un acto aleatorio. Aunque no menciona a Diddy directamente, habla de un contrato sellado en una habitación oscura con olor a dinero y traición. El juez permitió que se leyera el fragmento para el acta, lo cual provocó lágrimas entre algunos de los presentes, incluido un viejo amigo de Tupac que había asistido al juicio como espectador silencioso. La audiencia está completamente polarizada. Unos creen que esto es simplemente la resurrección de un mito para desviar la atención de otros temas judiciales que enfrenta Diddy, mientras que otros aseguran que por fin se está destapando la cloaca que ha infectado a la industria musical por décadas. Y en medio de todo,
la figura de Tupac se alza como la de un profeta trágico. Un joven artista que vio demasiado, que se atrevió a decirlo en voz alta, y que por eso pagó con su vida. La madre de Tupac, Afenis Shakur, quien falleció en 2016, también fue mencionada. Se presentó una grabación de archivo donde ella expresa su temor por lo que su hijo sabía. Tupac no murió por una pelea de pandillas. Mi hijo murió porque dijo la verdad donde no debía decirla. Esa grabación, reproducida entre lágrimas de los presentes, se convirtió en una de las piezas más emotivas del juicio. La fiscalía argumenta que la lucha de Tupac no terminó con su muerte, sino que hoy, casi 30 años después, sigue siendo una voz que incomoda a los poderosos. Y justo cuando parecía que el día terminaría, un abogado solicitó permiso para presentar una nueva evidencia, una letra inédita de una canción de Tupac, encontrada en una libreta privada incautada durante una redada reciente. La letra, escrita en tinta roja, habla de traición, de túneles oscuros, de un rey sin corona que usa los medios como espejos. Las comparaciones no tardaron en llegar. Algunos jurados se miraron entre sí. Nadie necesitó decir el nombre. La implicación era clara. Los medios están desbordados. Afuera del tribunal, los seguidores de Tupac han montado una vigilia en silencio, con velas encendidas, pancartas con frases de sus canciones y mensajes de justicia. Mientras tanto, en redes sociales, el hashtag #TupacToldUS se vuelve tendencia global. Las generaciones nuevas, que quizás solo conocían su música por referencias culturales, ahora lo ven como un símbolo de advertencia eterna. El juicio continúa mañana, pero lo que ya quedó claro es que este proceso va mucho más allá de un hombre sentado en el banquillo. Es la confrontación de un sistema que durante años ha premiado el silencio, el encubrimiento y el poder por encima de la verdad. Y como dijo uno de los reporteros al salir del tribunal, si esto fuera una película, nadie lo creería, pero es la vida real y por fin alguien está prestando atención. La sala se vació lentamente, pero la energía en el aire era distinta. Se sentía como si algo hubiera cambiado. Algunos miembros del jurado salieron cabizbajos, otros visiblemente tensos. El juez pidió medidas adicionales de seguridad para los próximos días, temiendo que lo que está por revelarse podría generar disturbios fuera del tribunal. Mientras tanto, la defensa planea contraatacar. Dicen tener pruebas de que todo esto forma parte de una campaña bien financiada para destruir la imagen pública de Diddy justo cuando su emporio mediático comenzaba a expandirse globalmente. Pero lo que nadie esperaba era que una figura del presente interrumpiera la lógica del pasado. En una movida inesperada, Kendrick Lamar fue llamado a testificar como testigo cultural. El artista, conocido por sus letras crudas y comprometidas, relató cómo la figura de Tupac marcó profundamente su carrera, y cómo desde los primeros días en Compton escuchó advertencias que, ahora, cobran un nuevo significado. Nos decían que tuviéramos cuidado con los contratos, con las fiestas, con las invitaciones que no venían con testigos. Nadie mencionaba a Diddy directamente, pero todos sabíamos, declaró Kendrick con una mezcla de firmeza y dolor. La defensa intentó desviar el foco, sugiriendo que eran solo historias del gueto magnificadas por la cultura del miedo, pero la corte no pareció convencida. El jurado tomó nota. Algunos asistentes comentaron que la sala se sentía como un documental en vivo, donde los relatos más siniestros de la industria musical se desnudaban sin filtros ni maquillaje. Y justo cuando el ambiente ya era pesado, entró en escena un nombre que nadie se esperaba, Jada Pinkett Smith. Jada, visiblemente nerviosa, fue llamada por la fiscalía debido a su relación cercana con Tupac. Aunque su testimonio fue breve, dejó una huella imborrable. Él me dijo que había algo grande que lo perseguía. No sabía si era paranoia, intuición o ambas, pero vivía con miedo, y ese miedo tenía nombre. No me lo dijo directamente, pero sabía a quién se refería. Y eso me ha atormentado desde entonces. Las lágrimas se apoderaron de su voz en el último tramo, y la jueza autorizó un receso para estabilizar el clima emocional en la sala. Las redes sociales estallaron nuevamente. Videos editados con inteligencia artificial comenzaron a circular, mezclando imágenes de Tupac con mensajes recientes del juicio. La juventud que había crecido ajena a esta historia, ahora se veía sumergida en una narrativa que parecía salida de una serie distópica. Pero esto no era ficción. Las consecuencias eran reales. La fiscalía aprovechó el momentum y reveló un archivo de audio inédito recuperado de una caja fuerte anónima que había llegado como evidencia sin remitente. En la grabación,
Se escucha una conversación telefónica entre Tupac y un productor de Los Ángeles. La calidad es baja, pero la emoción es clara. Tupac dice, hay una red, hermano. Y el rey está entre nosotros, pero nadie lo quiere ver. Ese tipo, el de las gafas negras, él lo controla todo. La defensa intentó declarar la grabación como inadmisible, pero el juez permitió su reproducción completa, advirtiendo que no era concluyente, pero sí contextual. Y esa palabra, contextual, se convirtió en el mantra de los siguientes días. Todo, desde letras antiguas hasta contratos discográficos, fue traído a la luz. Pero el momento más estremecedor ocurrió cuando una ex empleada de Bad Boy Records, con la identidad protegida por la corte, testificó desde una ubicación remota. Con la voz distorsionada y el rostro cubierto, aseguró haber presenciado reuniones donde se discutían acciones preventivas contra artistas rebeldes. Se hablaba de inversiones, pero también de silencios. Un artista que hablaba demasiado era un riesgo. Y Tupac hablaba demasiado. Según ella, se trataba de proteger el sistema, no de asesinar directamente, pero admitió que el resultado final era muchas veces inevitable. En ese punto, la sala se llenó de murmullos. El juez ordenó silencio. La jueza presidenta pidió un receso extendido. Afuera, los noticieros comenzaron a hablar de una posible vinculación criminal más amplia que involucraría a otros ejecutivos de la industria. Las autoridades federales, que hasta ese momento solo observaban, comenzaron a mostrar interés. Y entonces, como una explosión contenida, la pregunta empezó a repetirse en cada rincón del país: ¿es Diddy solo el rostro de algo mucho más oscuro? Mientras tanto, dentro del tribunal, se retomaban los interrogatorios. Esta vez, con la presencia de un experto en simbología cultural, quien analizó varios videoclips y entrevistas de la época para explicar cómo se construían los mensajes de advertencia en el hip hop. Aseguró que Tupac había desarrollado un lenguaje secreto, una forma de decir verdades incómodas sin ser censurado directamente. Cuando decía, soldado sin escudo, se refería a estar desprotegido frente a los gigantes del poder. Cuando hablaba de el Palacio del Sonido, muchos interpretaron que era una metáfora de la industria discográfica dirigida por un solo rey. Las piezas comenzaron a encajar en la mente del jurado. Y mientras todo esto sucedía, el rostro de Diddy permanecía imperturbable. Sentado con su equipo legal, vestido con un traje oscuro impecable, apenas reaccionaba. Ni siquiera cuando se mencionaron sus fiestas secretas, ni cuando se reprodujo una conversación interceptada en la que un socio le advertía: si ese chico sigue hablando, vamos a tener que hacer algo. La frase fue durísima. No era prueba directa, pero su peso simbólico era devastador. La fiscalía se preparaba para llamar al siguiente testigo cuando un grito rompió el silencio de la sala. Una mujer, desde el público, comenzó a llorar incontrolablemente. Dijo haber sido amiga de Tupac en sus días en Baltimore. No estaba programada para testificar, pero el juez, en un gesto sin precedentes, le permitió unas palabras. Él no era solo un artista. Era un faro. Y ese faro fue apagado porque alumbraba demasiado. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una campana que no deja de sonar. Y en medio de todo, los fanáticos alrededor del mundo siguen esperando. Cada día se suman más pruebas, más voces, más sospechas. Pero también más miedo. Algunos han comenzado a recibir amenazas por redes sociales tras publicar teorías. Periodistas han reportado movimientos extraños cerca de sus casas. La paranoia crece, pero también la determinación. El fiscal general del estado anunció que, si el juicio continúa en esta dirección, podría abrirse una investigación federal más profunda. No solo sobre Diddy, sino sobre toda una red de encubrimiento institucional. No podemos permitir que el poder corrompa la justicia, dijo en una rueda de prensa rodeado de agentes. No podemos permitir que el poder corrompa la justicia, dijo en una rueda de prensa rodeado de agentes. Al día siguiente, los alrededores del tribunal parecían una mezcla entre una protesta social y un festival de música. Personas con carteles de Justice for Tupac, músicos improvisando versos de protesta y una multitud de jóvenes que nunca conocieron al rapero en vida, pero que sentían su historia como propia. La energía era tan intensa que algunos medios comenzaron a compararlo con los mítines por los derechos civiles. Y justo cuando la atención parecía tocar techo, el nombre de Snoop Dogg fue pronunciado por el fiscal. Snoop, quien había mantenido silencio durante años, apareció en el estrado como testigo protegido por su condición de figura histórica del movimiento. Con su voz calmada y mirada directa,
narró episodios nunca antes revelados. Pac me decía que no podía confiar en nadie. No dormía bien. Había noches en que simplemente desaparecía, como si supiera que alguien lo seguía. Y no era paranoia. Era instinto de sobreviviente. Los asistentes lo escuchaban en silencio absoluto. En un momento clave de su declaración, Snoop reveló que Diddy intentó en más de una ocasión reunirse con él en privado para hablar de paz. Pero que esas reuniones, según Snoop, no eran lo que parecían. No era una oferta de reconciliación. Era un recordatorio de lo que podía pasar si te salías del guión. Esa frase encendió la sala. El juez pidió orden. Los reporteros corrieron a redactar titulares. Y Diddy, por primera vez en semanas, bajó la mirada. Mientras tanto, los abogados defensores continuaban su estrategia basada en deslegitimar cada testimonio con tecnicismos. Alegaban falta de evidencia física, ausencia de fechas concretas, y recordaban que muchos de los testigos estaban motivados por fama tardía o revancha emocional. Pero la estrategia comenzaba a agrietarse. El público, el jurado y hasta algunos colegas del mundo artístico comenzaban a ver el patrón. No se trataba de una acusación aislada, sino de un rompecabezas que, al armarse, dibujaba una figura inquietante. Y entonces, cuando nadie lo esperaba, surgió un nuevo giro. El testimonio de un exoficial de seguridad que trabajó para Bad Boy Records durante 5 años. Bajo juramento, declaró que fue testigo de reuniones clandestinas en las que se negociaban silencios, se compraban lealtades y se manejaban amenazas como si fueran estrategias comerciales. Vi a artistas rogar por salir de sus contratos. Algunos lloraban. Otros desaparecían de la industria de un día para otro. Y cada vez que alguien se acercaba demasiado a la verdad, pasaba algo. Una detención. Un escándalo. Un accidente. Su declaración fue interrumpida por objeciones de la defensa, pero el impacto ya estaba hecho. La narrativa que antes parecía una teoría conspirativa ahora se sostenía sobre testimonios consistentes, documentos recuperados y una sensación generalizada de que el juicio estaba exponiendo algo mucho más grande que un caso individual. El fiscal pidió entonces un receso de 48 horas para presentar pruebas adicionales, una colección de correos electrónicos filtrados entre ejecutivos de la industria. Aunque algunos nombres fueron tachados por protección legal, las frases hablaban por sí solas. Asegúrate de que ese video no vea la luz. Habla con el de siempre, él sabe cómo manejar eso. Este chico se está saliendo del guión, necesitamos alinearlo. Todo indicaba que no era solo una persona, sino una estructura entera la que se tambaleaba. Los medios internacionales comenzaron a hacerse eco. En Londres, Berlín, Ciudad del Cabo, Buenos Aires, las portadas hablaban de la caída del imperio del silencio. Documentales en tiempo real fueron anunciados. Spotify y Apple Music notaron un incremento histórico en las reproducciones de canciones de Tupac. Los adolescentes analizaban letras como si fueran profecías. Las calles respiraban una mezcla de euforia, indignación y deseo de justicia. Mientras tanto, dentro de la corte, un nuevo testigo solicitó hablar. La periodista investigadora que durante años había intentado publicar un reportaje sobre la red de abusos en la industria musical, pero que siempre era bloqueada por sus propios editores. Con una carpeta llena de documentos, grabaciones y entrevistas archivadas, mostró cómo muchos de los testimonios actuales ya habían sido registrados años atrás, pero nunca vieron la luz. No era falta de evidencia. Era miedo. Y ahora entiendo por qué. Este caso no es un juicio. Es una grieta en el muro que ellos construyeron para que nunca supiéramos lo que estaba pasando. El juez miró a la fiscalía. Luego a la defensa. Y, con una voz pausada pero firme, anunció que autorizaría que se ampliara el rango de investigación para incluir a otras figuras y compañías vinculadas indirectamente con los hechos. El murmullo en la sala fue inmediato. Alguien exclamó, ahora sí empieza la verdadera caída. Y, por primera vez, un miembro del jurado asintió discretamente. Mientras los abogados intentaban reorganizar sus estrategias, Diddy pidió hablar. No en la corte, sino en una rueda de prensa urgente organizada por su equipo. Frente a decenas de micrófonos, y sin aceptar preguntas, declaró, estoy siendo atacado por mi éxito. He sido generoso, he abierto puertas, y ahora quieren destruir todo lo que construí. No hay pruebas reales. Solo palabras. Yo no maté a nadie. Luego, sin mirar a las cámaras, se retiró. Esa noche, las redes sociales se dividieron. Algunos defendían a Diddy, otros compartían fragmentos de los testimonios,
editados con música de Tupac de fondo. El mundo digital se transformó en un tribunal paralelo donde millones de personas votaban cada día con sus comentarios, sus memes, sus teorías. Y mientras eso sucedía, la fiscalía dio un paso más, presentó la lista de testigos pendientes, y un nombre sobresalió como una bomba en la sala: Eminem. El anuncio cayó como un rayo. Nadie lo esperaba. El rapero, famoso por sus batallas líricas y su enemistad con el establishment de la industria, era conocido por su brutal honestidad. Y, según el fiscal, había entregado un video confidencial grabado en su estudio en 2003, en el que contaba detalles que podrían vincular ciertas prácticas oscuras con altos mandos de la industria, incluido Diddy. El juez pidió una audiencia privada para verificar su autenticidad. La sala quedó en silencio. El nombre de Eminem seguía resonando entre los asistentes, como un eco difícil de apagar. Aquellos que habían seguido el juicio desde el primer día sabían que su aparición podía ser el punto de quiebre. Al día siguiente, la seguridad fue reforzada. Helicópteros sobrevolaban la zona, y las cámaras de todo el mundo estaban enfocadas en una única entrada, la puerta lateral del juzgado por donde, según rumores, Eminem sería escoltado para evitar un circo mediático. Y así fue. En cuestión de minutos, se confirmó su llegada y su testimonio comenzó a puerta cerrada. No hubo grabaciones. No hubo periodistas. Pero algo quedó claro al salir: Eminem no había sido indiferente. Su rostro estaba serio, su expresión agotada. Lo que está pasando es más grande de lo que imaginamos, fue lo único que dijo antes de subir a una camioneta blindada. El fiscal, por su parte, sonrió por primera vez en semanas. Esa misma tarde, se filtró que el video entregado por el rapero no solo contenía su relato, sino una conversación captada accidentalmente entre dos ejecutivos de una disquera, mencionando pagos a intermediarios para encubrir incidentes en fiestas organizadas por Diddy. A partir de ese momento, la narrativa cambió por completo. La prensa, que al principio se mostraba cautelosa, comenzó a utilizar titulares como la doble cara del imperio o Diddy, del éxito al abismo. Se retomaron archivos olvidados. Entrevistas antiguas. Declaraciones pasadas que cobraban un nuevo sentido. Y en medio de este mar de revelaciones, surgió un nuevo testimonio, una ex colaboradora de la empresa de relaciones públicas que durante años manejó la imagen de Diddy. Con voz temblorosa, confesó que su trabajo consistía en apagar incendios antes de que estallaran. Que muchas veces fue enviada a convencer a medios para que no publicaran notas, o a ofrecer dinero y contratos a cambio de silencio. No éramos comunicadores. Éramos controladores de daños. Y entonces, ante el asombro de todos, relató cómo una noche fue testigo de una reunión secreta en una mansión de Miami, donde celebridades, empresarios y figuras políticas discutían sobre cómo proteger su red de favores mutuos. No era una fiesta. Era una asamblea de poder. La mención de políticos encendió las alarmas. El juez ordenó clasificar parte de la audiencia para proteger identidades, mientras el jurado era advertido de no revisar información fuera del juicio. Pero el daño ya estaba hecho. El país entero estaba mirando. Cada noticia, cada testimonio, cada fragmento alimentaba una percepción colectiva. Algo muy oscuro estaba emergiendo, y no podía ocultarse más. Una noche después, se reveló algo aún más impactante, el testimonio de una estrella del pop que, aunque no quiso revelar su identidad públicamente, envió una carta firmada ante notario donde relataba su experiencia en uno de los retiros organizados por Diddy a inicios de los 2000. La carta, escrita con precisión y detalle, describía ambientes de lujo extremo, donde los asistentes eran observados, manipulados y en ocasiones drogados sin saberlo. Lo llamaban espiritualidad. Era una forma de control. El jurado pidió un descanso emocional. El juez lo concedió. En los pasillos del juzgado, el ambiente era denso, irrespirable. Algunos lloraban. Otros evitaban el contacto visual. Y mientras tanto, en redes sociales, comenzaba a circular una lista no verificada de nombres que supuestamente asistirían como testigos en los próximos días. Algunos eran esperados. Otros, verdaderamente impensables. Entre ellos, Beyoncé. Aunque su equipo legal se apresuró a desmentirlo, el rumor bastó para que la audiencia mundial se multiplicara. Las transmisiones en vivo batían récords. Y cada día, la frase más buscada en Google era, ¿qué pasará con Diddy? Los patrocinadores comenzaron a retirarse. Las marcas con las que había trabajado en el pasado empezaron a borrar colaboraciones.
Su música fue retirada de playlists importantes. El castillo de cristal comenzaba a resquebrajarse desde adentro. Fue entonces cuando la fiscalía lanzó su jugada maestra, presentar un informe forense digital, elaborado por un grupo independiente de ciberseguridad, donde se detallaban 87 archivos borrados de los servidores privados de Bad Boy Records, recuperados parcialmente. Entre ellos, correos, audios y agendas que confirmaban la existencia de eventos, pagos, movimientos financieros y transferencias a cuentas offshore vinculadas a nombres ficticios. Los abogados de la defensa intentaron descalificar el informe alegando violación de privacidad, pero el juez lo aceptó como evidencia tras una revisión técnica. Y una frase contenida en uno de los correos causó escalofríos en la sala: recuerda lo que le pasó a Pac. No repita sus errores. Aquello encendió una reacción inmediata. Algunos testigos, antes reticentes, se ofrecieron ahora de manera voluntaria. Personas que habían estado en la sombra, temerosas por años, sentían que el muro de miedo se estaba desmoronando. Uno de ellos fue un exasistente personal de Diddy, quien con lágrimas en los ojos declaró: yo llevaba las agendas. Yo sabía a dónde iban, con quién se reunían. No siempre entendía, pero sí sabía cuando algo no estaba bien. Y muchas veces no dormía por eso. El juicio había dejado de ser simplemente el juicio de Diddy. Se había convertido en el juicio del sistema. Y la pregunta que todos comenzaban a hacerse no era si era culpable, sino cuántos más lo eran junto a él. La industria musical, una de las más poderosas del planeta, estaba en el banquillo. Y por primera vez, las luces de los escenarios no servían para ocultar, sino para iluminar verdades largamente reprimidas. En las calles, los murales con el rostro de Tupac eran cubiertos con nuevas frases: la verdad no muere. Él lo dijo primero. No lo olvidamos. Los jóvenes organizaban marchas, veladas artísticas y protestas en silencio donde se reproducían sus canciones como himnos. La música se había convertido en testimonio. Y la historia, en juicio público. La música se había convertido en testimonio. Y la historia, en juicio público. Dentro de la corte, Diddy mantenía un semblante rígido, casi inmóvil. Ya no era el magnate sonriente ni el artista encantador. Era un hombre rodeado de papeles, abogados y una multitud de fantasmas que venían a saldar cuentas. Su defensa, cada vez más debilitada, intentó una última jugada desesperada: desacreditar a los testigos alegando una conspiración mediática orquestada por rivales de la industria. Pero nadie lo compró. No esta vez. La gente había visto demasiado. Y lo que antes eran rumores ahora se convertían en relatos vivos. La testigo más inesperada fue la propia madre de un joven artista que, según registros, había desaparecido tras asistir a una fiesta privada organizada en la mansión de Diddy años atrás. Nadie lo había buscado con fuerza, nadie lo había nombrado. Pero su madre jamás se detuvo. Con voz rota, mostró fotografías, correos electrónicos y mensajes de texto que confirmaban que su hijo estuvo allí la última noche que se le vio con vida. No quiero venganza. Solo quiero saber la verdad. ¿Dónde está mi hijo? La corte entera contuvo la respiración. Y por un momento, todo el espectáculo se detuvo para dejar paso al dolor real, ese que no se puede silenciar con dinero ni abogados. Aquel testimonio cambió todo. No por el contenido en sí, sino por la humanidad que devolvió al juicio. Porque más allá de las celebridades, los contratos y los titulares, había víctimas. Y por primera vez, se las estaba escuchando. El jurado, visiblemente afectado, pidió una prórroga para revisar todo el nuevo material. La prensa, ahora más cuidadosa, comenzó a cambiar el tono. Ya no era el caso Diddy. Era la limpieza de una industria. Y aunque muchos aún intentaban protegerse tras el silencio, otros entendieron que era mejor hablar antes de que los llamaran. Entre los nombres que surgieron en los últimos días del juicio, destacaban productores, agentes y hasta ejecutivos de sellos discográficos. Algunos fueron citados. Otros decidieron colaborar de forma anónima, temiendo por su seguridad. Pero todos coincidían en algo: el poder que Diddy había acumulado durante años era real, pero no era único. Era parte de una red, una estructura, una cultura que normalizaba el abuso mientras generara ganancias. Sabíamos que pasaban cosas, pero nadie quería ser el que dijera algo. Porque sabíamos cómo terminaban los que hablaban. La fiscalía, en una movida audaz, pidió una extensión del juicio para abrir una nueva línea de investigación sobre delitos financieros y tráfico de influencias. El juez, tras deliberar durante horas, aceptó. Y con ello,
el caso dejó de ser exclusivamente penal para abrir la puerta a investigaciones federales y fiscales estatales. Aquello significaba que, incluso si Didi era absuelto de ciertos cargos, no saldría libre del todo. El proceso apenas comenzaba. El impacto fue inmediato. Las acciones de empresas asociadas se desplomaron. Las estaciones de radio comenzaron a eliminar canciones vinculadas a artistas sospechosos. Las plataformas de streaming crearon nuevas políticas internas para revisar el historial de quienes promovían. Y en los colegios, universidades y foros sociales, se multiplicaban los debates sobre el precio de la fama, la normalización del abuso y el poder del silencio. Mientras tanto, fuera del tribunal, miles de personas seguían cada transmisión en vivo. Había algo en ese juicio que tocaba fibras profundas. No era solo el morbo. Era la necesidad de justicia. De reconocimiento. De verdad. Muchos de los que antes idolatraban al artista ahora miraban con otros ojos, preguntándose cuántas cosas ignoraron, cuántas señales decidieron no ver. Porque no era solo él. Era todo un sistema que, durante décadas, vendió sueños a cambio de silencio. Y entonces, una mañana inesperada, se presentó en la corte una figura que nadie esperaba, Lauryn Hill. No como testigo, sino como ciudadana. Se sentó entre el público, sin escoltas, sin prensa. Su sola presencia desató una ola de emociones. Y al salir, con serenidad, dijo, la verdad tiene su propio ritmo. Y siempre, siempre llega. Esa frase se volvió lema. Se imprimió en pancartas, camisetas, y se tatuó en pieles de quienes por años sintieron que nadie los escuchaba. El veredicto final tardó más de lo esperado. Las deliberaciones se extendieron por días. Cada pieza de evidencia, cada testimonio, cada contradicción fue revisada con lupa. Y cuando por fin llegó el día, la tensión era tal que ni los camarógrafos parpadeaban. El jurado se alineó. El juez pidió silencio. Y entonces, palabra por palabra, comenzó a leerse la resolución. Culpable en varios cargos menores. No culpable en otros. Investigación pendiente en los más graves. No hubo aplausos. No hubo gritos. Solo una especie de respiro colectivo. Como si todos entendieran que aquello no era un final, sino el inicio de algo más grande. Didi fue escoltado fuera de la sala sin decir una palabra. Su rostro, por primera vez, parecía vacío. Sin arrogancia. Sin estrategia. Solo vacío. Pero lo más importante no ocurrió dentro del tribunal. Ocurrió en las casas, en las calles, en los estudios, en las familias. Gente hablando. Cuestionando. Sanando. Porque este juicio, con toda su crudeza y controversia, había abierto una grieta por donde comenzó a entrar la luz. Y aunque el proceso sería largo, complejo y muchas veces doloroso, la verdad, esa que Tupac intentó gritar antes de ser silenciado, ya no podía ser ignorada. Porque al final, no se trataba de condenar a un solo hombre. Se trataba de romper el pacto del silencio. De escuchar a quienes nunca tuvieron voz. Y de entender que, a veces, la justicia no llega en forma de castigo, sino de conciencia colectiva. Y esta vez, el mundo estaba mirando con los ojos bien abiertos.